Hola, ya estoy aquí otra vez con un nuevo viaje en el tiempo. Veo que muchos y muchas de los que escucháis el podcast no sois de Vitoria, y me alegro, porque creo que no es un requisito serlo para poder entender y disfrutar del contenido. Al fin y al cabo, Vitoria y Álava son solo dos ventanas que os planteo para conocer distintas épocas o contextos históricos que en realidad son compartidos con otros muchos puntos de la geografía europea e incluso mundial. Pero si os parece, vamos a ello. Dentro cabecera. No hay nada nuevo en este mundo, salvo la historia que no conoces. Ahora nos toca descubrir esa historia. Desde Vitoria-Gasteiz, capital en el norte, saludos. Mi nombre es Ismael García Gómez. Soy un arqueólogo que a veces cuenta historias. Historias de nuestra historia. ¿Te apetece escuchar una? Si es así, adelante. Bienvenida, bienvenido a la máquina del tiempo. Cinco, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Un día 5 de enero del año 1524, es decir, exactamente hace 500 años, Carlos V y su corte entraron en Vitoria. Permanecieron aquí algo más de 2 meses, tiempo durante el cual Vitoria ejerció como capital del imperio. Los problemas más acuciantes del momento eran, por un lado, la amenaza del ejército francés en la frontera y, por otro, la posibilidad de una rebelión en Navarra. Sin embargo, había otros muchos asuntos importantes que atender, muchos encuentros y diplomacia secreta que tuvieron los palacios y calles vitorianas como escenario. En este podcast de hoy voy a centrarme en el análisis del impacto que tuvo en nuestra ciudad la llegada del monarca y su corte. Vamos a ver sobre todo cómo se desarrolló el primer día, el día de la entrada imperial, que estuvo lleno de festejos y celebraciones cuyo coste corrió en su mayoría a cargo de las arcas municipales y provinciales. En buena medida, este audio ha sido posible gracias al material que me ha facilitado la Asociación Histórica Vitoria 2013, a quien quiero expresar aquí mi agradecimiento por ello. Empezamos en unos segundos, pero antes permitidme un par de mensajes. Suscríbete al canal o sígueme en Twitter, allí soy @arqueólogo_, para así estar al corriente cada vez que publique un nuevo podcast. Si te gusta lo que oyes, apoya el trabajo que me lleva a preparar este audio dándole al like o compartiéndolo en redes. Y por último, recuerda que este podcast puedes encontrarlo tanto en iVoox como en YouTube o incluso en Spotify. Basta que teclees Historias de Vitoria y Álava en sus buscadores y ahí te saldrá. Y creo que eso es todo. Venga, ahora sí, despegamos. Hace apenas un par de años que se cumplió el 5º centenario de la estancia en Vitoria de Adriano de Utrecht. Fue por supuesto en el año 1522 y, cómo no, con motivo de tal efeméride, en nuestra ciudad se organizaron varios actos conmemorativos. Entre ellos, cabe contar un ciclo de conferencias promovido por la Sociedad Vascongada de Amigos del País, en el que ya tuve oportunidad de hablar acerca de cómo era aquella Vitoria que encontró Adriano al llegar a nuestra tierra. Con objeto de no repetir el mismo discurso que ya entonces expuse, y teniendo en cuenta que esa Vitoria de 1522 no era muy distinta de esta otra de 1524, mi intención, en el podcast de hoy, es adoptar un enfoque algo distinto. En esta ocasión voy a intentar hacer un experimento, el experimento de pegarme a los talones de Carlos V,
Voy a seguir sus pasos muy de cerca, centrándome sobre todo en las primeras horas que estuvo en Vitoria. Solo con objeto de dar continuidad al relato me tomaré alguna libertad literaria, si bien, como vais a poder comprobar, casi todo el contenido procede de hechos que constan en los documentos. Una de las mayores preocupaciones que acuciaron al gobierno municipal vitoriano entre finales del año 1521 y principios de 1522 fue el mal estado de las defensas urbanas. Puede que parezca extraño, pero por aquel entonces nuestra ciudad era considerada como uno de los principales bastiones en la defensa fronteriza de Castilla, y dados los fuertes choques que se estaban produciendo en Guipúzcoa, existía un serio riesgo de que Vitoria tuviera que actuar como barrera de contención ante una posible intrusión del ejército francés de Francisco I. Pues bien, en tanto en cuanto, en 1524, parece que esa debilidad de las defensas no era ya una preocupación importante en la ciudad, una primera observación que podemos hacer sobre la Vitoria del momento es justo esa, que después de una intensa campaña de obras, sus murallas debían encontrarse ya suficientemente reforzadas. Ahora bien, no debemos perder de vista lo evidente, y es que en esencia esas murallas seguían teniendo el mismo diseño que en tiempos medievales, por lo que estaban sobre todo pensadas para otro tipo de guerra, ya obsoleta. Dicho de otro modo, a pesar de los esfuerzos y la gran inversión realizada, aquellas defensas vitorianas seguían sin ser las más adecuadas para resistir el fuego de la artillería propia ya del siglo XVI. No me cabe duda de que este fue un hándicap importante que no debió escapar a las consideraciones de los miembros que formaban parte del Consejo Real. Sin embargo, dada la estratégica ubicación de nuestra ciudad, nadie tuvo duda de que esta seguía siendo la mejor plaza donde establecer un Estado Mayor que en los próximos meses tendría que atender tanto al frente francés como al frente navarro. Y esta fue, en definitiva, la principal de las razones que impulsaron a Carlos V a establecer su corte y base operativa en Vitoria. El monarca y su séquito vinieron a nuestra ciudad procedentes de Pamplona, desde donde la corte ya había exigido una primera y gravosa ayuda para la hacienda alavesa, una ayuda que había consistido en un importante número de cargas de harina que fueron necesarias para la manutención del personal cortesano asentado en la capital navarra. Todo lo solicitado fue puntualmente enviado desde nuestra ciudad, que lo sacó de donde pudo. Aquello, sin embargo, era solo el principio de lo que se venía. En diciembre de 1523, en Vitoria, aún no se sospechaba cuán exigente y pesada iba a ser la carga de hospedar al rey y su comitiva. De camino a la capital alavesa, una de sus paradas la hizo el convoy imperial en Salvatierra a Agurain. Ya en esta localidad se produjo un primer contacto con una comisión que había enviado el concejo vitoriano con objeto de resolver algunas dudas de último momento acerca del protocolo que habría de seguirse cuando el séquito real llegara a las puertas de Vitoria. Mi impresión al leer los documentos es que la duda que tenían era si la entrada del monarca debía hacerse bajo palio o no. No sabemos qué es lo que se resolvió, pero sí que fue el día 5 de enero, después de comer, cuando el convoy imperial acabó reemprendiendo su marcha en dirección a la capital alavesa. Todo aquel séquito debía estar formado por varios cientos de personas, así como por los múltiples pertrechos y equipajes que transportaban. En definitiva, el avance de la comitiva tuvo que ser por necesidad lento. Además, dado que era invierno, seguramente el frío y las inclemencias del tiempo, sabemos incluso que había nevado, debieron contribuir a dificultar su avance. Los caminos debían ser difíciles de transitar, y ello a pesar de que las autoridades locales no se habían olvidado de adoptar todas las medidas necesarias para que tanto los puentes como el camino real estuvieran en las mejores condiciones posibles. Con todo, el convoy no parece que tuvo problemas al cruzar por Villafranca de Estíbaliz y luego por Argandoña. Ya quedaba menos para llegar. Pocos pasos más allá se entraba en el término municipal de Vitoria. Es muy posible que fuera justo al atravesar este límite municipal donde la comitiva imperial recibiera el refuerzo de aquella escolta de honor compuesta por más de 1000 hombres, los más mancebos e dispuestos e ataviados,
que el concejo vitoriano había equipado a propósito para que, marchando a pie, acompañaran al monarca en el último tramo de su avance. Tal como está documentado, en cabeza de esa escolta de honor se encontraba Juan Ruiz de Vergara, merino mayor de la ciudad. A buen seguro, fueron varios de sus hombres los que emplearon las 2 arrobas de pólvora que el ayuntamiento gastó en los tiros e espingardería que se realizaron a modo de salvas de bienvenida. No había que escatimar en gastos. En el concejo eran de sobra conscientes acerca de la relevancia del momento. Es más, los regidores ya se habían fijado incluso como objetivo el que aquellos fastos fueran mucho mejor que se fizo a los reyes católicos y al rey don Felipe, padre de su majestad. Fue acaso al llegar al Alto de San Román, junto al pueblo de Ascarza, que el emperador pudo tener una primera visión de conjunto de Vitoria, pues viniendo desde Salvatierra, era allí donde habitualmente ya empezaban a apreciarse con cierta nitidez los contornos de nuestra ciudad. Puede que fuera también allí donde decidiera apearse del carruaje en el que hacía la mayor parte de sus trayectos, para empezar a cabalgar a lomos de su palafrén. Sin duda, la panorámica urbana que se desplegaba frente a él desde ese alto de Ascarza, aunque todavía en la distancia, debían protagonizarla aquellos extensos lienzos de muralla medieval recién reparada. Y no solo, también se apreciarían desde allí los portales de la villa y, cómo no, los campanarios, tanto de las iglesias como de los conventos. Aquella colina donde estaba encaramada Gasteiz sin duda debía resaltar viéndola sobre las sierras del fondo. Allí estaban los tejados de las casas, las chimeneas ya humeantes y algunos edificios más sobresalientes, entre los que debía destacar el perfil del Palacio de Aguirre, que hoy conocemos como Montehermoso. El sol debía estar cerca de empezar a esconderse. Ya debía hacer varios días que los aposentadores de corte debían estar trabajando en la ciudad. Por ello, no me cuesta imaginar al cuerpo de lacayos, amas, pajes, criados y criadas de la corte trabajando a modo de avanzadilla. Era esta de hospedar al rey una costumbre y obligación habitual a la que desde hacía siglos estaba acostumbrada la oligarquía gobernante y el pueblo de Vitoria. No obstante, por lo que nos transmiten las actas municipales, en esta ocasión el esfuerzo que hubo que realizar estuvo cerca de colapsar la villa. En lo que más insisten dichas actas municipales al hablar de esos días es en las graves dificultades que se dieron para poder responder a las cuantiosas necesidades del personal cortesano. Este demandaba, por supuesto, mucha comida y mucha carne de aves y de caza, así como vino, especialmente vino blanco, también trigo y pan cocido, y cómo no, cebada, puesto que las numerosas bestias que transportaban al séquito requerían su propio alimento. En todo lo que tiene que ver con el alojamiento propiamente dicho, nuestra ciudad fue siempre muy frecuentada por monarcas y personas de la alta nobleza, gentes de alcurnia que solían tener derecho a alojarse en las mejores residencias disponibles en la ciudad, incluso si ello suponía el desalojo provisional de las familias que las habitaban normalmente. En el caso de las clases altas, ese aparente inconveniente solía constituir más bien un honor, sobre todo para aquellos linajes que cedían su palacio al monarca. Un honor que éste solía premiar con nombramientos, mercedes o favores de todo tipo. Ahora bien, el séquito cortesano era mucho mayor que no solo las principales eminencias, de modo que no bastaban todos los palacios de la ciudad para hospedar tanta nobleza y tanto sirviente. A la mayor parte del personal, funcionarios, lacayos, criados y criadas, cocineras, cocineros, palafreneros, mozos de cuadra y demás tropa, hubo que buscarle acomodo en las propias casas del vecindario. En estos casos eran los mayorales de cada vecindad vitoriana los que se encargaban de encontrar todo el hueco que fuera preciso. Pero, ¿cuántas personas componían el séquito imperial? La verdad es que no lo sabemos. Si bien, como antes ya he adelantado, siendo muy conservadores, habría que pensar que al menos varios cientos. Teniendo en cuenta que el censo de 1537 apunta que Vitoria tenía unos 1800 vecinos pecheros, es decir, que pagaban impuestos,
Cabe suponer que la población de Vitoria quizá ascendía por entonces a unas 2.500 personas si incluimos a la nobleza y a la clerecía. Este cálculo aproximado nos permite intuir que el peso, o el impacto si preferís, del séquito cortesano debió ser muy notable en nuestra ciudad, porque en términos demográficos Vitoria pues era bastante pequeña. A tal punto debió llegar el problema del alojamiento que en la plaza del mercado tuvieron que montarse amplias carpas en las que acoger a todo aquel personal al que no pudo encontrarse otro acomodo. Además, dicho personal también tenía otras necesidades, las cuales no dudaba en exigir. Según nos transmiten las actas municipales, a pesar de su humilde condición, simplemente por el hecho de pertenecer a la corte, estas gentes se creían en el derecho de pedir a la población local todo tipo de satisfacciones. Una de las peticiones de que nos habla la documentación dice que se debe dar a los mozos de espuelas e reyes de armas de su majestad fasta 2 docenas de aves e vino. A esta petición consta que se negó el procurador síndico, defensor de las vecindades, quien a la sazón era Andrés Díaz de Esquivel. Andrés alegó que non consentía desaforar el pueblo para lo de adelante, pues non es costumbre nin se ha usado. Obviamente, esta negativa tan cortésmente expresada en las actas, lo que trasluce en realidad es el notable malestar de aquella parte de la población vitoriana que estaba obligada a soportar, sin apenas poder discutir, la mayor parte de las cargas derivadas del hospedaje del séquito real. Me cuesta, sin embargo, pensar que el concejo, el alcalde, el procurador o los regidores tuvieran algún margen de maniobra real en ese sentido. Según consta en las actas, al frente de todo el engranaje cortesano había una figura destacada que dirigía toda la logística organizativa del séquito. Me refiero al gran canciller, Mercurio de Gattinara. No sé por qué, pero a este me cuesta imaginarlo comprensivo, dado sobre todo su alto estatus, su experiencia y su edad avanzada. Rozaba los 70 años. En fin, que no lo veo aceptando sin más una negativa de parte del concejo de Vitoria como respuesta a los problemas de su corte. Por lo tanto, roces los debió haber, y bastantes. Sea como fuere, volviendo a la persona del emperador, hay que decir que en lo que se refiere al lugar de su alojamiento, las cosas no están del todo claras. Hubo algunos días que al parecer se alojó en un palacio de la calle Cuchillería, un palacio conocido como el de los Cubos, del que conservamos alguna imagen y sabemos que estuvo pegado a la actual Casa del Cordón. Sin embargo, todo apunta a que la mayor parte del tiempo, y quiero imaginar que incluso este primer día en que llegó, tuvo su residencia en el Palacio de Aguirre, ese que hoy conocemos como Montehermoso. En ese sentido se expresan los investigadores, tanto Juan Vidal Abarca como María Ángeles Martín Miguel. Por lo tanto, anfitriones del emperador fueron Ortuño Ibáñez de Aguirre y María de Esquivel y Arratia, un matrimonio sin hijos perteneciente a la más alta nobleza vitoriana. Estos seguramente no llevaban mucho tiempo disfrutando de este palacio de Aguirre, pues aunque su construcción había comenzado muchos meses atrás, su conclusión se había retrasado bastante, hasta el punto de que al parecer las obras no habían finalizado hasta finales de 1523. No sabemos a ciencia cierta si compartieron techo con el monarca o se fueron a otro lugar, pero tampoco cabe descartar esta primera opción, puesto que Ortuño y su esposa no eran una pareja cortesana más. Él no solo era miembro del Consejo Real, sino que además venía siéndolo desde mucho tiempo antes incluso del ascenso al trono de Carlos V. Una señal clara del favor real de que gozaron lo podemos observar aún hoy día si dirigimos nuestros pasos a la fachada del convento de Santa Cruz o si visitamos una de las capillas más notables de la iglesia de San Vicente, conocida entonces como de la Cruz o de las 11.000 vírgenes. En ambos lugares, el rey les concedió a estos Aguirre el honor de esculpir y unir el blasón imperial al de sus respectivas familias. Pero no nos adelantemos. Habíamos dejado al emperador todavía fuera de Vitoria.
contemplando la panorámica desde el Alto de San Román, junto a Ascarza. Desde allí aún quedaba un buen tramo para que el convoy que encabezaba entrase en la ciudad. Calculo que sería ya a unos escasos 200 metros del portal de muralla que la comitiva real tuvo que cruzar un pequeño puente de arcos ojivales que, como bien se sabe, servía para salvar el también modesto caudal de ese riachuelo que con el tiempo fue conocido como Cauce de los Molinos. Sobre este puente, que hoy día localizaríamos próximo a la intersección entre la Avenida de Santiago y la calle Los Herrán, es necesario que nos detengamos al menos un momento, porque su existencia afecta de un modo bastante directo a la memoria histórica que ha dejado la estancia de Carlos V en nuestra ciudad. El problema no es fácil de abordar, pero por su relevancia lo voy a intentar. Por concretar, me estoy refiriendo al nombre con el que supuestamente se bautizó el portal de muralla por el que entró el monarca, ese famoso Portal del Rey, que aún pervive en nuestro callejero y cuyo nombre suele repetirse, es un recuerdo de que el emperador, en ese año de 1524, hizo su entrada justo por allí. Pues bien, obviamente esta afirmación más o menos popular no es correcta. No coincide con la realidad que respaldan los documentos. Venancio del Val ya lo advirtió y más tarde otras investigaciones han insistido en ello. Sin embargo, creo que no se ha realizado una explicación suficientemente clara. Todo apunta a que ese nombre de Portal del Rey lo acabó adquiriendo esta puerta de muralla, luego calle, más bien como un préstamo o derivación de otro nombre aún más antiguo, que es el que tenía el citado puentecito, al que en el siglo XV ya se lo denominaba como Puente del Rey. Puesto que al parecer, en un principio, este portal de muralla no tenía nombre propio, se tomó por costumbre relacionarlo con aquel puentecito. De modo que, hacia 1481, vemos cómo se lo denomina Torre de la Puente del Rey, o también en 1484, Fortaleza de la Puente del Rey. De hecho, los documentos coetáneos de 1524 siguen empleando esta misma fórmula cuando llaman a este acceso de muralla puerta que dicen de la Puente del Rey. En fin, una vez superado aquel pequeño puentecito y riachuelo, a la comitiva no le restaba mucho más que ascender por la suave colina. En la distancia ya debía distinguirse la mole encastillada del citado portal de la Puente del Rey y también a sus pies al conjunto de regidores del gobierno municipal, un variopinto grupo de personas que esperaban con ansiedad dar su bienvenida al monarca. Querría insistir en la idea de que toda esta escena no hace falta apenas suponerla, pues los detalles se encuentran bien descritos y documentados en diversos registros. Nos resulta difícil, por lo tanto, visualizar al monarca cabalgando al paso sobre su corcel mientras ascendía por la cuesta. Lógicamente, debía estar rodeado de un nutrido grupo de notables, cada uno, acaso, en su montura. Entre ellos, sabemos que se contaban al menos Alfonso de Fonseca y Ulloa, arzobispo de Toledo, Fernando de Aragón, duque de Calabria, Alonso de Pimentel y Pacheco, conde de Benavente, y otros muchos caballeros que venían con su sacra, cesárea y católica majestad. Pero no perdamos de vista el escenario arquitectónico. Aquel portal de muralla al que se aproximaba la comitiva era mucho más que una simple puerta con su paso de ronda y parapeto almenado. Cierto documento del año 1592, muy posterior por lo tanto al evento que estamos narrando, recoge una escueta descripción del mismo. Al parecer, era una mole de unos 23 metros de ancho por casi 8 metros de fondo y unos 16 metros de altura. En medio de la estructura se abría un arco volado de unos 7 metros de anchura que cobijaba a su vez el acceso propiamente dicho, una angosta abertura de apenas 3 metros y medio de luz. En cuanto a los muros, estos tenían un grosor de prácticamente 2 metros y acumulaban un total de
13 saeteras que se repartían entre los 2 cubos laterales. En las actas municipales se especifica además cómo, para dar aún mayor prestancia escenográfica a esta fortaleza, el concejo ordenó engalanar el exterior del portal revistiendo su entrada con varias colgaduras situadas a la parte de fuera, debajo del arco de la dicha puerta, donde estaba la entrada de ella, de tapices las 2 paredes de los costados en la pared de encima del arco. A la sombra del arco volado que precedía la puerta propiamente dicha, se colocó una mesa, sobre cuyo tablero se dispuso todo lo necesario para que el emperador pudiera completar su juramento, como así hizo. Es preciso advertir ahora que todo este ritual que se desarrolló en torno a la puerta que dicen de la Puente del Rey no se redujo al juramento de los privilegios de la ciudad, sino que también se solicitó al monarca que tuviese por bien e les hiciese bien e merced de les jurar e confirmar e confirmase los privilegios, libertades, exenciones y ordenanzas y buenos usos y costumbres que la dicha ciudad y su provincia y hermandades tenían y tienen para que les fuesen guardados. Lo más interesante del caso es que una pormenorizada lectura de los textos nos sitúa en realidad ante un doble acto de confirmación, que se desarrolla en 2 localizaciones próximas pero distintas. Por un lado estaba el espacio donde el emperador juró los fueros y privilegios de Vitoria, un espacio que ya hemos descrito bajo el arco del portal, allí donde se colgaron los tapices y se asentó la mesa de la que también hemos hablado. Lo importante del caso es que este área donde se escenificó el primer acto se encontraba aún extramuros, lo cual desde el punto de vista simbólico resulta del todo lógico, pues de algún modo lo que el protocolo exigía era que hasta que el monarca no asegurase que iba a respetar los derechos históricos de la ciudad, ésta, es decir, su concejo y regidores, no podían brindarle paso al interior de la misma. Ahora bien, una vez completado ese primer acto, el rey ya podía atravesar la puerta, entrar por lo tanto en la ciudad y avanzar unos pasos, muy pocos de hecho, hasta situarse en el centro de una nueva escena. Dentro de la plaza, en derecho de la puerta que entran a la calle nueva de la dicha ciudad, es decir, frente a la entrada de la calle Nueva Dentro actual. Allí le esperaba al emperador otro nutrido grupo de autoridades. En este caso, las del gobierno de Álava, que, encabezadas por el diputado general, también le iban a tomar juramento, esta vez el correspondiente a los privilegios de la provincia. Seguramente todo transcurrió a su ritmo y con la debida parsimonia, de modo que al terminar probablemente ya habría anochecido. Aquel era un día especial, y por ello la ciudad no se vio sumida ni en la quietud ni en la habitual oscuridad de cualquier otro día de invierno. Según nos cuentan las actas municipales, los regidores del concejo ordenaron tanto a los vecinos como a las vecinas que aquel día que su majestad entrase en la ciudad de buena venida, guarden fiesta, e todos se vistan de los mejores atavíos e hagan alegrías. Cayendo la noche, hagan todos los vecinos sus hogueras cumplidamente. E esa noche, cada un casero ponga una linterna con una candela en las ventanas sobre la calle, e non las quiten en toda la noche, fasta que la gente sea soñeda, así la de la corte como la del pueblo. Vistas todas estas disposiciones municipales, no cabe duda de que el trayecto que le quedaba a la comitiva real hasta la residencia de Aguirre tuvo que transcurrir entre las luminarias y el alborozo generalizado de la gente en la calle o asomada a las ventanas. No por ello, el concejo debió perder la debida compostura. El desfile de las personalidades tuvo que proseguir con toda la pompa y todo el boato requeridos. Imagino que el emperador, mientras avanzaba entre la muchedumbre que había acudido para poder verlo en persona, tuvo tiempo de observar el escenario urbano que se desplegaba a su alrededor. Al fondo, justo en la misma dirección que llevaba la comitiva, debían sobresalir los fantasmales muros del templo de San Vicente,
Como iglesia, la apariencia de este edificio debía resultar verdaderamente extraña, pero todo tenía su explicación. A pesar del modesto campanario y las notables obras que últimamente se habían realizado para dotarla del adecuado abovedamiento, sus formas aún seguían recordando a las de aquel viejo castillo que es lo que había sido en realidad San Vicente hasta el año 1483, fecha en que los reyes católicos, abuelos del emperador, habían ordenado su desmantelamiento y definitiva conversión en parroquia. Mucho más próximo y a mano izquierda del avance de la comitiva iba quedando atrás el conjunto monumental del convento de San Francisco, con su llamativa cabecera gótica, sus vidrieras y un viejo pórtico desde el cual la muchedumbre congregada seguramente saludaba y vitoreaba. Aún unos pocos pasos más allá, aunque siempre por este mismo lado izquierdo, es posible que las luminarias permitieran entrever la estructura de aquel otro edificio que todo el mundo hasta entonces conocía como el viejo Hospital de Nuestra Señora del Cabello. En fin, ya a mano derecha, discurriendo en paralelo al camino de la comitiva, iban quedando atrás los portales de las calles Pintorería y Cuchillería. Poco a poco el séquito real debió seguir en su ascenso a través de esa cuesta que hoy día conocemos como Cuesta de San Vicente, para finalmente llegar a la parte alta de la colina, donde el séquito real tuvo que girar para cruzar bajo un nuevo portal de muralla, una puerta cuyas dependencias servían como cárcel y casa de munición, es decir, como almacén de munición. Si bien con el tiempo a este portal acabaron llamándolo Portal de San Bartolomé. En su lugar, hoy día se encuentran las escaleras de San Bartolomé, que son las que suben desde la Plaza del Machete. Cruzar por allí debió tener un sentido triunfal, no solo para el emperador, sino también para sus cortesanos, y cómo no para el propio gobierno local, para los regidores del concejo y para los miembros de la Diputación. Y conviene que recordemos por qué. No hay que olvidar que aún en 1524 apenas habían transcurrido algo más de un par de años desde la derrota de las comunidades en la batalla del Puente de Durana. Aquel choque, al tiempo que supuso el ascenso y consagración de todas aquellas familias y linajes alaveses que habían defendido los intereses del emperador, supuso al mismo tiempo la persecución y caída en desgracia de todas aquellas otras estirpes que habían militado en el bando rebelde. Este fue el caso del linaje de Ayala. Pues bien, uno de los impactos más notables que tuvo en Vitoria la derrota de esta importante familia fue que todos los bienes, rentas y prerrogativas de que disfrutaban sus miembros en nuestra ciudad les fueron arrebatados y puestos en venta. Muchos, incluso, pasaron a formar parte del patrimonio del concejo. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con el patronato del antiguo Hospital de Nuestra Señora del Cabello, del que hemos hablado hace un momento, que había sido fundado por el linaje de Ayala y que después de la citada derrota acabó en manos del concejo vitoriano. También fue lo que pasó con este portal de muralla que ahora estaba cruzando la comitiva real y que en su origen formaba parte de la amplia residencia palaciega que los Ayala poseían en Vitoria, cuya casa fuerte tomaba todo el espacio que hay desde San Vicente hasta San Miguel por sobre el portal de San Bartolomé. Como todo palacio de la época, la comitiva a su paso pudo observar que éste lucía en su fachada un blasón esculpido en piedra con las armas de Ayala. Sin embargo, algo impedía distinguir bien sus formas, un detalle que a buen seguro complació la vista del emperador. Porque en efecto, como todo el mundo sabía, había sido precisamente por mandato de Carlos V que todos los blasones del linaje Ayala tuvieron que ser picados y destruidos como forma de escarmiento y también como ejemplo. Se da la curiosa circunstancia de que este blasón permaneció en su sitio hasta finales del siglo XIX, en que este edificio en el que se encontraba fue completamente reformado y sus restos, los restos del escudo me refiero, pasaron a conservarse en la Casa Torre de Mendoza, donde hoy se encuentran. Una vez aquel portal y palacio le hubieron sido expropiados a Pedro López de Ayala, el comunero, ambos pasaron a propiedad del concejo,
que lo había acondicionado para que sus dependencias sirvieran como casa de munición y ampliación de la vieja casa consistorial a la cual estaba prácticamente pegada. Su uso también fue el de cárcel. De hecho, me pregunto si a través de algún ventanuco los presos que estuvieran en aquel momento pudieron atisbar la figura del emperador o el paso del séquito imperial bajo el arco donde se encontraban. Y ya solo quedaban unas pocas decenas de metros para alcanzar la meta de aquella maratoniana jornada. Ya casi se podía tocar el Palacio de Aguirre. Una amplia muchedumbre compuesta de criados y algunas grandes personalidades se mantenía de pie, expectante, junto al edificio. Entre todo aquel gentío, un lugar central lo ocupaban los dueños del palacio, Ortuño Ibáñez de Aguirre y María de Esquivel y Arratia. Aquí comenzaría el relato de todo lo acontecido a partir de este día de la llegada del emperador a Vitoria y su salida de la ciudad un día 7 de marzo. Para esto quedaban algo más de 2 meses, 2 meses que estuvieron llenos de aconteceres, los cuales, si me permitís, dejo para el próximo podcast porque merece la pena, de verdad que lo merece, entrar en los detalles históricos, ya que estos detalles están llenos de curiosidades que creo os va a gustar conocer. Lo dicho, con esto, por hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Compañera, compañero, espero verte por aquí la semana que viene. Recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien, te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta a este audio. Si además compartes en redes el podcast, mejor que mejor. Todo ello me servirá de incentivo para seguir elaborando más y mejores historias de Vitoria y Álava. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y confeccionar todo este material lleva su tiempo. Por ello, aunque solo sean simbólicos, tus me gusta son importantes para seguir con ánimo en esta labor divulgadora. Ya sabes, si quieres enterarte cuando publique nuevos capítulos, suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_. En fin, sea como fuere, es que ricasco por la escucha. Agur agur.